La fibromialgia es una enfermedad que se refiere a un grupo de síntomas y trastornos musculoesqueléticos poco entendidos, que se caracteriza fundamentalmente por la fatiga extrema, dolor persistente, rigidez de intensidad variable de los músculos, tendones y tejidos blandos circundantes, y un amplio rango de otros síntomas psicológicos, como dificultades para dormir, rigidez matutina, dolores de cabeza y problemas con el pensamiento y la memoria, algunas veces llamados lagunas mentales que suelen impedir el funcionamiento rutinario del paciente. Es un trastorno no contagioso, presente en aproximadamente entre el 3 y el 6% de las mujeres jóvenes, comúnmente entre los 20 y los 50 años. Hoy, en Salud con Sentido, la fibromialgia. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Salud con Sentido. El día de hoy vamos a estar hablando de la fibromialgia, un tema que parece raro pero que no lo es, que cada vez es más común, sobre todo en las mujeres, y está muy relacionado con el estrés. Así que vamos a ver qué tenemos que aprender el día de hoy acerca de la fibromialgia. El día de hoy vamos a hablar de la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad relativamente nueva que aparece mucho más en mujeres. Y me refiero a que es nueva porque antes no se diagnosticaba tanto. Ahora los factores que influyen dentro del diagnóstico son el estrés y sobre todo aparece en el género femenino. La fibromialgia es una enfermedad sistémica, por eso casi siempre las personas consultan por un dolor generalizado que es difícil de controlar y que limita para las actividades diarias. Además, tienen trastornos del sueño. En la parte mental tienen problemas de concentración, tienen problemas cognitivos para aprender, entonces son personas que rinden menos en la parte laboral, que tienen mucho menos tiempo para trabajar, para dedicarle a su familia, son personas que necesitan estar mucho tiempo recostados en su pieza, en su habitación, porque tienen dolores de cabeza a repetición, casi siempre migrañosos, además dolores musculares generalizados en las articulaciones y se sienten agotados. Los síntomas más comunes de la fibromialgia son el dolor, el desaliento, la incapacidad de dormir bien en la noche, de no tener un sueño reparador. El dolor casi siempre se manifiesta en las uniones neuromusculares. Estos dolores están en el cuello, en el trapecio, que es este músculo de la espalda, en los brazos, en el abdomen, en los glúteos y en las piernas. Como dije anteriormente, la fibromialgia es una enfermedad muchísimo más común en las mujeres. Es muy difícil de diagnosticar porque no hay un examen diagnóstico que haga un diagnóstico positivo para fibromialgia. Para eso deben consultar donde el médico, especialmente un internista o un reumatólogo, que hagan todo el examen completo y físicamente mire si hay criterios o no diagnósticos para la fibromialgia. Las causas de la fibromialgia son desconocidas, pero se conocen que influyen factores como el estrés y un estilo de vida muy agitado. Dentro del tratamiento de una enfermedad está atacar las causas. Como las causas de esta enfermedad son desconocidas, lo que debemos atacar entonces son los factores que nos predisponen a sufrir de esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, las personas deben disminuir el estrés, disminuir el estilo de vida, conseguir trabajos que sean más tranquilos y que le permita llevar una vida adecuada con su familia. Sobre todo la fisioterapia y el ejercicio son parte fundamental del tratamiento. Por eso les recomiendo, si sospecha que usted tiene fibromialgia o alguna persona cercana tiene fibromialgia, que consulten donde un médico internista o donde un reumatólogo. Es un dolor en todo el cuerpo, eso es lo que he escuchado, un dolor en todo el cuerpo. Pues creo que es una enfermedad que está relacionada con el intestino, pues con las personas que no consumen mucha fibra y tienen depósitos pues ahí acumulados. Yo digo pues que eso es una infección en el organismo. Sospecho pues una infección.
Y hoy en nuestro programa los invito a escuchar la historia de una paciente que tiene fibromialgia. Vamos a ver cómo ha sido todo su proceso. Y hoy en Salud con Sentido nos encontramos con la señora Lila Salazar, quien nos va a contar su historia porque sufre de fibromialgia. ¿Cómo estás, Lila? Bien, gracias. ¿Hace cuánto tiempo sufres de fibromialgia? Hace más de 20 años me la diagnosticaron. Hace ya mucho tiempo. Y cuéntanos qué fue lo que empezaste a sentir, cuáles fueron tus síntomas. Mucho cansancio en el cuerpo, mucho dolor de cabeza. Todas las articulaciones me dolían. Yo me levantaba, dormía bien. Toda la noche decía yo que dormía bien, lo sentía así el sueño profundo. Pero me levantaba como que yo decía, si el marido me hubiera dado una paliza, yo lo acepto. Como si hubieras pasado toda la noche en el gimnasio haciendo ejercicio. Todo el cuerpo, si yo me hubiera rodado por una montaña, yo acepto los golpes, el maltrato en el cuerpo. ¿Cuánto tiempo te demoraste entre los síntomas e ir a consultar? Inmediatamente. Fue inmediato, era Sí, tan incapacitante. Porque tenía mucha actividad, cuidaba a papá y a mamá. Y llegó el momento en que los dos se enfermaron de enfisema pulmonar. Entonces tenía uno en una habitación y otro en otra. Y mis dos hijas pequeñas. Entonces yo trabajaba al 700%, decía el médico. Y la droga, y la recuperación de mi papá. Yo me tenía que ocupar de todo en la casa, aparte de mis hijas pequeñas. Entonces el doctor me dijo que estaba acabando con la vida, que no podía trabajar al 700%, que si mucho al 60%. Entonces que tenía que rebajarle todas esas revoluciones, porque si no estaba a un paso de adquirir el dolor de cabeza. Migraña. La migraña. Que la fibromialgia era la antecesión a la migraña. Entonces dije, no, alto ahí. Entonces me hicieron todos los exámenes y efectivamente resulté con fibromialgia. Bueno, yo quiero aclarar aquí, qué pena Lila, aclararle a los televidentes, no es que todas las migrañas se produzcan por una fibromialgia. La migraña es una enfermedad que tiene un ramo muy grande de sintomatología y de causas. La fibromialgia puede generar migraña, pero no es la única causa. Él me lo dijo, es un bioenergético, que él, en esa época era el que me veía y vivía diagonal a la casa de mi mamá, porque yo iba todos los días a cuidar a mi papá y a mi mamá. Aún casada, yo iba todos los días a ocuparme de ellos. Y a las 9 de la mañana estaba llegando a mi casa y a las 8:30 o 9 me volvía. ¿Visitaste a un internista? El doctor Jaime Delgado, que es un bioenergético, como le digo, él era el que trataba a mi mamá y a mi papá, a todos en la casa, y es diagonal. ¿Y él fue el que te hizo el diagnóstico? Él me dijo que tenía fibromialgia, que estaba acabando con mi vida, que no podía trabajar así acelerada. Entonces, ¿cuál fue el paso a seguir? ¿Cuál fue el tratamiento? Tratamiento me hicieron muchos, empecé a ver ya neurólogos, me mandaban antidepresivos, sí, que eso me mermaba las revoluciones de trabajo, entonces me atontaban, me quitaban mucho los deseos de hacer las cosas con las ganas que yo lo hacía antes, entonces ya tomaba como más tiempo para mí, me recostaba y así. ¿Y sentiste mejoría con los medicamentos o no? Al principio no, porque yo le dije al doctor que lo que menos quería era que me dieran antidepresivos, que yo no quería tener una vida así, porque no estaba acostumbrada a eso. Y segundo, porque me parecía muy horrible la dependencia de los antidepresivos. Y ellos, en la medida en que lo van cogiendo a uno, le van dando más cantidad, hasta que llegó el momento en que yo empecé a diferenciar, que unos me daban chuzones, otros me daban calambres, y así. Entonces empecé a mermarlos. Y me mermó la actividad, entonces volví a la misma situación. Ya entonces llegó el momento en que me dijeron que era que yo no podía quitar los medicamentos. Ah, es que no fue que el médico te los redujo en cantidad, sino que tú misma te automedicaste. Yo misma me automediqué cuando me di cuenta que este me daba yo no sé qué, que la lírica me daba yo no sé cuánto, una cantidad de cosas. Y así ya al fin mi papá se murió, descansamos,
porque él era el que más mi Atención papá tenía requería. 93 años, entonces era el que más atención, muy llevado, y que lo que tenían que bañar en la cama y lo tenían que arrastrar y abrirle la boca para que comiera, alimentar. muy difícil, mientras que mi mamá no estaba ya así postradita. Y así fuimos pasando, ya mi papá se murió hace 14 años, mi mamá apenas hace 5 años. Entonces, fuiste reduciendo la Sí, por cierto. dosis de los Sí, medicamentos. porque mi papá era más rebelde, mi mamá era activa, se levantaba, ella misma se bañaba, ella misma comía, mi papá. Entonces, solo el hecho de que no tuvieras ya que cuidar a tu papá, de que no tuvieras que dedicarte tanto tiempo a él, fue mejorando tus síntomas. Eso me lo mejoró. Y ya la cosa, Y en ese momento sí. estás perfecta. ahora estoy muy bien. Bueno, yo los quiero invitar a todos a que escuchen el testimonio de nuestro especialista que nos va a profundizar más en este tema. La fibromialgia es una enfermedad que produce dolores generalizados que su origen parece estar iniciado en un trastorno del sueño. Una de las fases del sueño no se cumple adecuadamente y el paciente se despierta cansado, fatigado, con dolores generalizados. El paciente además de eso puede sentir que se le inflaman las articulaciones, que le duelen, pero realmente desde el punto de vista articular no hay ninguna enfermedad. Es un trastorno entonces del sueño que produce una amplificación del dolor y que hace que la persona se sienta fatigada, con sueño y cansada permanentemente. No hay una predisposición determinada para la fibromialgia. Sí se asocia la fibromialgia a algunas otras enfermedades. Por ejemplo, 30 a 40% de los pacientes con fibromialgia tienen depresión o ansiedad. Y un porcentaje importante de los pacientes con fibromialgia también se acompañan de síndrome de intestino irritable o colon irritable, como también se conoce. Al contrario también, los pacientes con depresión, más o menos una tercera parte de ellos se les encuentra fibromialgia. Entonces, probablemente hay algunas características en algunos pacientes que son pacientes que se deprimen más, puede ser que se depriman más por la misma enfermedad, que sean más ansiosos y que se acompañe más de trastornos de funcionamiento del colon. En ese momento estás asintomática completamente. Sí, pero me tienen con droga. ¿Aún sigues con medicamentos dentro del Sí. tratamiento de tu fibromialgia? Sí, es algo que yo ya me di cuenta y ya, como decir que tengo que desayunar, almorzar y comer, me los tengo que tomar. Es una enfermedad que yo cogí para el resto de la vida. Y más porque hace 6 años tuve una caída. Me caí en el Éxito de Laureles. No me corrí la cabeza, pero sí a partir de ese momento empecé a sentir un dolor de cabeza, dolor de cabeza, dolor de cabeza. Eso fue un jueves que yo me caí, al viernes, al sábado, al domingo, al lunes estaba hospitalizada. Me hicieron el TAC, 2 diferentes exámenes pues, que le hacen a uno, que tenía una masita en el cerebro, y ya dijeron que tenía estenosis basilar. Se me cerró la arteria basilar con el golpe. Yo lo único que sentí cuando me caí fue una cosa que me explotó en la cabeza, ¡pah! Y yo caí en la cadera. A raíz de ahí empecé, ya entonces otra cosa distinta, más dolores de cabeza, más droga, más Claro, cosas. pero esto porque ya tenía- es una cosa independiente pues, a la Sí, fibromialgia. pero a eso se le suma Se le suma los otros síntomas. la dolencia mías, y es lo que más me ha molestado y lo que más me ha ayudado a la cosa de las hospitalizaciones, porque a raíz de eso me han tenido varias veces hospitalizadas. Me da mucha crisis de fibromialgia. Y la fisioterapia la empecé hace como 1 año y medio, cuando vine aquí donde ¿Y has Felipe. notado diferencia? Sí, y él me puso a hacer ejercicio en la caminadora en mi casa, en el gimnasio, a que saliera a tomar el sol de las 10 de la mañana, que dedicara tiempo para mí, que hiciera actividades lo más posible, lo más diferentes que se pudiera, no me encerrara en un círculo
vicioso de las cuatro paredes de la misma par. Ahora, algo que me decías cuando nos conocimos era que estabas muy aliviada y que agradecías porque ahora tienes tu microempresa, estás decorando pasteles y eso te había ayudado a Sí, estar todo el eso me tiempo ha ayudado ocupada y a todo. disminuir Eso- los síntomas de la Sí. fibromialgia. Pero Bueno. estoy juiciosa con la droga, igual, y la gente me dice, Lila, ¿cómo estás? Yo, muy bien, empepada, pero estoy bien. Pero bien. Pero estoy bien y estoy entretenida en mis cosas porque afortunadamente eso me absorbe completamente. Por último, Lila, yo quiero que nos cuentes y que le cuentes a los televidentes de qué forma cambió la fibromialgia tu vida. ¿Cómo era tu vida antes de 20 años, que no tenías el diagnóstico, ahora que sufres de estas crisis de fibromialgia? Es muy incapacitante porque de verdad que a uno se le acaba mucha parte de la vida. Sin ser yo ansiosa y temerle mucho a la depresión, porque yo a eso sí le tengo pavor le tengo. Entonces trato de que se vaya lo más lejos posible, no la tengo de amiga. Entonces en ese sentido es muy desesperante. Y por ese lado, la cosa de la microempresa de los pasteles me ha ayudado mucho, la actividad le ayuda a uno mucho. Entonces el mensaje a los pacientes con fibromialgia es que se ocupen, que pueden seguir una vida funcional, haciendo ejercicio, alimentándose de una forma No, yo en ese sentido soy muy correcta. juiciosa, yo para la alimentación y eso sí, en ese sentido soy muy juiciosa. Perfecto. Entonces, ¿qué mensaje le puedes dar a los pacientes que puedan tener fibromialgia? Que no se desesperen, que confíen en su médico, que se cuiden, que hagan mucho ejercicio, que busquen una mejor calidad de vida y que tengan optimismo. Perfecto, Lila. Muchísimas gracias por tu entrevista y espero que sigas recuperándote. Bueno, muchas gracias. La fibromialgia se diagnostica básicamente con el examen físico. No hay ninguna prueba ni desde el punto de vista de sangre ni de imágenes que hagan el diagnóstico de la fibromialgia. Entonces, una persona que tenga trastornos del sueño por más de 6 meses, que se levante cansado, agotado, y uno lo examina, le toca 18 puntos distribuidos en distintas partes del cuerpo, y si de esos 18 puntos 11 son positivos, además de los 2 anteriores, es decir, el trastorno del sueño por más de 6 meses y que se levante fatigado y cansado, se hace el diagnóstico de la fibromialgia. Para concluir, entonces, no hay ningún examen de laboratorio o de rayos X o de imágenes que sirva para confirmar o descartar la fibromialgia. Se hace examinando al paciente. Para el tratamiento de la fibromialgia hay distintas modalidades de tratamiento. Por supuesto, hay tratamiento médico, es decir, con pastillas. Se dan algunos medicamentos que la mayoría de ellos son medicamentos que se utilizan, son fármacos o antidepresivos, no porque sea una depresión, sino porque la mayoría de estos medicamentos, cuando se dan por periodos prolongados, mejoran el dolor, que es la característica fundamental de la enfermedad. Entonces se dan distintos tipos de medicamentos. Si el paciente no mejora con uno le intenta alguna combinación de varios medicamentos. También se dan algunos tipos de relajantes musculares y o analgésicos, y también se hace una terapia que se puede hacer terapia física a través de un fisioterapeuta. También se puede hacer terapia de apoyo psicológico con algunos psicólogos que nos apoyan para esto, y con todas estas tres modalidades uno logra tener un control de la enfermedad. Y yo los invito a ver cómo es el proceso de fisioterapia para nuestro paciente, ya que este es el principal tratamiento de esta enfermedad. El tema del que estamos hablando hoy es fibromialgia. Nos encontramos con doña Lilia, que es la paciente que en este momento estamos atendiendo con esta patología. Es importante explicar 2 cosas. La fibromialgia es una enfermedad muy joven. La Organización Mundial de la Salud la considera como tal desde 1999, y según la literatura es una enfermedad de predominio femenino. La relación es de por 20 mujeres que sufren fibromialgia, solo un hombre la padece. Para comenzar, es muy importante decir que esta enfermedad debe ser diagnosticada, idealmente por médico internista o reumatólogo, porque debemos tener en cuenta muchos criterios, y eso es un llamado a la cordura para que no todas vamos a pensar que porque tengamos un dolor en los puntos que vamos a mostrar, entonces estamos padeciendo fibromialgia. Es importante tener un diagnóstico establecido.
En el tratamiento de fisioterapia debemos comenzar por la evaluación, eso es indispensable, conocer claramente los hábitos y los antecedentes de la paciente, qué tanta actividad física realiza todos los días, porque ahorita vamos a ver que hace parte fundamental del tratamiento. Además de eso, debemos analizar los reportes y la interconsulta que nos mande el médico tratante. Además de eso, entonces vamos a mostrar cuáles son los puntos gatillo a los que hacemos referencia cuando hablamos de fibromialgia. De manera ilustrativa voy a presentarles cuáles son los puntos gatillo en la parte posterior del cuerpo. Los puntos gatillo están ubicados en la parte externa de las caderas, como su nombre lo indica, son puntos. Hay otros puntos ubicados en la región sacroiliaca, en la región escapular. Cuando hago el recorrido es porque puede estar en un punto del recorrido que les estoy mostrando, y en la parte cervical. En la parte anterior, entonces los encontramos ubicados en la parte interna de las rodillas, en los codos y sobre la clavícula. Ahí están ubicados los otros puntos. Estamos hablando de 18 puntos establecidos donde el paciente debe presentarlos de manera positiva, debe responder positivamente a la evaluación para considerar que tiene fibromialgia con el diagnóstico de puntos gatillo. En el tratamiento fisioterapéutico de la fibromialgia es muy importante tener varias cosas en cuenta. Luego de hacer la evaluación, donde debemos claramente preguntar por las condiciones del dolor de las que nos habla la paciente, debemos tener en cuenta cómo llegar y abordar ese tratamiento y las condiciones actitudinales que tiene la paciente. A la hora de realizar el tratamiento, desde el inicio hay que plantear el ejercicio aeróbico como un hábito de vida, pero muchos pacientes inician y no logran alcanzar los niveles esperados en la medida del progreso de la enfermedad. Lo que se busca es que tengan buenos hábitos posturales, que dentro de su vida diaria puedan mantenerse de una manera independiente y que hasta donde sea posible logren incorporar la actividad física a su vida diaria. Eso se hace desde el inicio, además del manejo de dolor con las modalidades físicas. Aquí utilizamos calor superficial, profundo, el TENS, utilizamos láser en los puntos gatillo y es muy importante las modalidades cinéticas, todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de la flexibilidad, la resistencia aeróbica, donde el paciente va a mejorar el consumo de oxígeno, va a aumentar la cantidad de minutos en los que puede estar sin cansarse, porque el ejercicio, como todos conocemos, tiene efectos muy benéficos sobre el dolor y además tiene muchos beneficios sobre las condiciones psicológicas de los pacientes que les permiten, la medida de sentirse independientes y de no abandonar su vida diaria, sentirse más activos, y eso también nos ayuda para el tratamiento. En este momento doña Lila está en la banda sin fin realizando ejercicio aeróbico, como veníamos hablando. Previo a esto ella realizó todos los estiramientos y posteriormente durante el enfriamiento también debemos hacer estiramientos. Es importante que el ejercicio en ningún momento llegue hasta la fatiga. Si la paciente se está fatigando, es importante hacer 2 bloques y dividir el ejercicio en 15 minutos cada uno, precedido y posteriormente acompañados de estiramientos. Estiramientos de músculos grandes, no son estiramientos repetitivos y cortos, lo que se recomienda es que sean pocos estiramientos, pero que la paciente los logre mantener entre 15 y 20 segundos. Además de esto, es importante que ella en su casa reproduzca lo que se hace para lograr un beneficio mayor y lograr modular el dolor, disminuirlo, disminuir la presencia de las crisis, y lo más importante que buscamos en el tratamiento de fisioterapia es que ella logre vivir con su enfermedad y que la pueda manejar de una manera adecuada, permitiéndole ser muy independiente en su vida diaria. Recuerden que este programa es de ustedes. Yo espero que les haya quedado muy claro el tema de la fibromialgia, pero cualquier duda, cualquier pregunta que tengan nos pueden escribir a info@saludconsentido.com y ahí estaré pendiente para responder cualquier duda. Muchísimas gracias.